Buenos días niños, vamos a comenzar hoy con un nuevo tema que ya muchos conocemos, que es el tema de los conjuntos. Uno de los temas más sencillos y más fáciles de matemática y que llevamos viendo desde hace ya muchos años. Así que este va a ser como un ligero repaso únicamente para que ustedes se puedan recordar de cómo se trabajaba el tema de los conjuntos, ¿sí? Primero que nada hay que recordar que es un conjunto. Un conjunto es una agrupación de objetos que tienen características en común, ¿sí? Recuérdense que estos objetos que conforman a un conjunto tienen un nombre determinado. ¿Cuál es ese nombre? Son los elementos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí los objetos que forman a un conjunto se llaman elementos, ¿sí? Recuerden, esos elementos son los objetos que forman al conjunto. Y también tenemos nosotros una forma de llamarle a la cantidad de elementos que tenemos dentro de un conjunto, ¿verdad? Y recuerdan que la cantidad de elementos que hay en un conjunto se llama cardinalidad, ¿sí? La cardinalidad va a ser la cantidad de elementos que hay dentro de un conjunto, ¿sí? Entonces, niños, el conjunto va a ser una agrupación de objetos con características en común. Esos objetos que forman al conjunto se llaman elementos y la cantidad de elementos que tiene un conjunto le vamos a llamar cardinalidad. Y la cardinalidad se representaba con una letra n, ¿se recuerdan? Y entre paréntesis, después de colocar la letra n, que representa la cardinalidad, colocábamos nosotros entre paréntesis el nombre del conjunto para poder mencionar su cardinalidad. ¿Cuál es el nombre del conjunto? Recuérdense que el nombre del conjunto siempre va a ser una letra mayúscula, ¿sí? Para nombrar cualquier conjunto nosotros siempre vamos a colocar una letra mayúscula. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Imaginémonos que aquí tenemos el conjunto A, ¿sí? Como les digo, siempre se nombra con una letra mayúscula. Entonces vamos a colocar el conjunto A y vamos a colocar aquí que el conjunto A es rojo, amarillo y azul. Ahí está. Este es el conjunto A, rojo, amarillo y azul. Entonces, niños, mi conjunto es el conjunto A, que es la agrupación de estos objetos, rojo, amarillo y azul. Cada uno de estos que conforman al conjunto se llaman elementos, ¿verdad? Entonces el rojo es un elemento, el amarillo es otro elemento y el azul es otro elemento, ¿sí? Recuérdense que podemos formar conjuntos siempre y cuando los elementos tengan relaciones o tengan características en común, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un conjunto de colores primarios, ¿sí? Esa es la característica que tienen en común estos tres elementos, rojo, amarillo y azul. Ahora, ya identificamos cuáles son los elementos del conjunto. Ahora nos hace falta escribir cuál es su cardinalidad. Recuerden, la cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Entonces, para poder nosotros escribir en lenguaje matemático la cardinalidad de un conjunto, vamos a colocar la letra n. Entre paréntesis vamos a colocar el nombre del conjunto. En este caso el conjunto se llama A, ¿verdad? Es el conjunto A. Entonces ese es el nombre del conjunto. Entonces metemos entre paréntesis la letra A. Entonces aquí quiere decir cardinalidad, que es la n, del conjunto A va a ser igual a... ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Tiene 3 elementos. Entonces aquí ya encontramos nosotros la cardinalidad de este conjunto, ¿sí? El conjunto A tiene 3 elementos. Esa es su cardinalidad. Ahora, niños, ¿recuerdan ustedes que cuando nosotros vimos conjuntos también les mencioné que hay formas de representar los conjuntos, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso a continuación. La representación de conjuntos. Representación de conjuntos. Bueno, recuerden niños que cuando nosotros representamos conjuntos tenemos tres formas diferentes de representar los conjuntos. La primera forma es la forma gráfica, ¿sí? La forma gráfica para representar conjuntos es aquella en la cual se ilustran los elementos, ¿sí? En ella se ilustran los elementos
de un conjunto y se encierran en una gráfica llamada diagrama de Venn. ¿Sí? Diagrama de Venn. Entonces, niños, cuando nosotros representamos conjuntos de forma gráfica, lo que vamos a hacer nosotros es dibujar los elementos, ¿sí? Y los vamos a encerrar dentro de un círculo o dentro de un óvalo que se llama diagrama de Venn, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer ahora el conjunto J, ¿sí? Conjunto J. Si yo lo quiero representar de forma gráfica, tengo que colocar todos mis elementos dentro de un diagrama de Venn. Entonces lo primero que hacen ustedes es dibujar su diagrama de Venn, que es un círculo o un óvalo, ¿verdad? Ahora, recuérdense que si yo quiero, por ejemplo, este conjunto lo vamos a hacer de figuras geométricas. Entonces vamos a insertar aquí en este conjunto un cuadrado. Vamos a insertar un círculo. Vamos a colocar también una estrella. Y vamos a colocar un triángulo. ¿Sí? Entonces este es un conjunto de figuras geométricas. Pero a lo que quiero llegar es que si se dan cuenta, lo que yo o la forma en que yo realizo mi conjunto cuando es en forma gráfica es dibujando o ilustrando mis elementos, ¿verdad? Entonces aquí yo ya dibujé o yo ya realicé mi conjunto en forma gráfica. Lo único que tengo que hacer es dibujar los elementos y encerrarlos en un diagrama de Venn, que es este óvalo que ustedes ven. Siempre colocándole nombre al conjunto, ¿verdad? No se les olvide que los conjuntos siempre deben ir nombrados con una letra mayúscula. Ahora vamos a ver la siguiente forma de representar conjuntos, que es la forma enumerativa. ¿Sí? O ahora, en la actualidad, que le llaman por extensión, ¿sí? Que es lo mismo. Yo toda la vida lo he conocido como forma enumerativa, pero ahora en la actualidad le han cambiado el nombre y se llama por extensión, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para representar los conjuntos por forma enumerativa o por extensión, se escribe cada uno de los elementos del conjunto. Ay, miren qué mal escribí yo aquí. Elementos del conjunto, ¿sí? Se escribe cada uno de los elementos del conjunto, ¿sí? Siempre se encierran dentro de llaves y se separan por medio de comas, ¿sí? Cuando nosotros representamos un conjunto en forma enumerativa o por extensión, tenemos que escribir cada uno de los elementos o cada nombre de cada uno de los elementos, ¿verdad? Y encerrar esos elementos en llaves. Ya no lo vamos a encerrar en diagramas de Venn, sino que ahora los vamos a encerrar en llaves y vamos a separar cada uno de los elementos por medio de comas. Por ejemplo, vamos a escribir el mismo conjunto, ¿sí? El mismo conjunto que teníamos, el conjunto J, que ya realizamos en forma gráfica, ahora lo vamos a realizar de forma enumerativa. Para realizarlo de forma enumerativa, lo único que vamos a hacer entonces es abrir nuestras llaves y escribir el nombre de cada uno de los elementos. Entonces el primer elemento que teníamos en el conjunto J era el cuadrado, ¿sí? Ya escribí cuadrado, ahora colocan coma para separar el primer elemento del segundo. El segundo elemento era círculo, ¿sí? Otra vez coma. El tercer elemento era estrella, ¿sí? Y aquí, niños, ya solo falta un elemento, pero ustedes no vayan a colocar estrella y triángulo, no, siempre separamos por medio de comas, ¿oyeron? Nunca se coloca y para escribir el último elemento, ¿sí? Entonces aquí colocan coma y colocan triángulo, que es el siguiente elemento, ¿sí? No vayan a colocar cuadrado, círculo, estrella y triángulo, porque es incorrecto, ¿sí? Deben colocar nada más el nombre de los elementos separados por medio de comas. Entonces, en forma enumerativa o en forma por extensión, nos quedaría el conjunto J como cuadrado, círculo, estrella, triángulo.
¿sí? ¿Se dan cuenta? Es el mismo conjunto, lo que pasa es que lo estoy representando de diferente forma. Ahora lo estoy representando como forma enumerativa, ¿verdad? Y ahora la última forma de representar conjuntos es la forma descriptiva o por comprensión, que también le cambiaron el nombre, ¿verdad? Siempre yo lo conocí como forma descriptiva, pero ahora le cambiaron el nombre y se llama por comprensión, pero es lo mismo, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces nosotros cuando vamos a escribir el conjunto de forma descriptiva? ¿Sí? En este se escribe la característica principal o la característica que relaciona a los elementos. ¿Sí? Se escribe entonces la característica principal que nos indica, niños, o que tienen los elementos en común, ¿verdad? Entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos escribir el conjunto J de forma descriptiva o por comprensión, ¿qué tendríamos que escribir? Tendríamos que escribir únicamente entre llaves también, al igual que en la forma enumerativa, la forma descriptiva se encierra en llaves, pero en la forma descriptiva solo vamos a escribir la característica principal de nuestro conjunto. Entonces, ¿cuál es la característica principal en nuestro conjunto? Nuestra característica principal en el conjunto es figuras geométricas. ¿Sí? Nuestro conjunto J es un conjunto de figuras geométricas. Por lo tanto, si yo lo escribo en forma descriptiva o por comprensión, tendría que colocar yo que este es un conjunto de figuras geométricas. ¿Sí? Entonces, niños, estas son las tres formas de representar conjuntos. Tenemos la forma gráfica, la forma enumerativa y la forma descriptiva. Esas son las tres formas. ¿Sí? Por último, niños, tenemos lo que son las clases de conjuntos, ¿sí? Ya vimos qué son los conjuntos, ya vimos cómo se pueden representar y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de conjuntos que nosotros podemos encontrar. El primer tipo de conjunto, creo que ustedes recordarán, es el conjunto unitario, ¿sí? Conjunto unitario, que es aquel conjunto que posee únicamente un elemento. O que posee solamente, que posee un solo elemento, coloquemos. Así lo resumimos un poco. Ahí está. Yo no sé por qué mi compu no marca la E cuando escribo elemento. ¿Se han dado cuenta? Solo escribo elemento. Ahí estamos. Entonces ahora sí, conjunto unitario. Es aquel conjunto que posee un solo elemento. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podríamos colocar conjunto S aquí. ¿Sí? Que podría ser el conjunto de astros del sistema solar o estrellas de nuestro sistema solar. ¿Cuántas estrellas hay en nuestro sistema solar? Hay únicamente una, ¿verdad? Entonces aquí nuestro conjunto unitario podría ser estrellas de nuestro sistema solar. ¿Cuántas estrellas tenemos nosotros en nuestro sistema solar? Solo tenemos una, que es el Sol, ¿verdad? Entonces este sería un conjunto unitario, porque en nuestro sistema solar solo existe un Sol. Entonces tenemos un conjunto de un solo elemento. Conjuntos unitarios, niños. Conjuntos de un solo elemento. Si yo les dijera otro ejemplo de conjunto unitario, podemos decir niños de sexto que se llaman Diego Alonso, por ejemplo, ¿verdad? Solo tenemos un Diego Alonso en la clase de sexto primaria. Por lo tanto, sería también un conjunto unitario. Es un conjunto de un solo elemento. O si yo dijera niñas de sexto que se llamen Camila Vivar, ¿verdad? Entonces también solo tenemos un elemento en ese caso. Por lo tanto, son conjuntos unitarios. Luego del conjunto unitario tenemos lo que es el conjunto vacío. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de conjunto vacío, no necesariamente nos referimos a un conjunto que no tenga nada escrito, ¿verdad? O sea, solo dejar en blanco el espacio cuando escribimos ese conjunto, no.
sino que el conjunto vacío es aquel que no posee elementos. Sí, ahorita les voy a explicar. O sea, cuando yo hablo de un conjunto vacío, puedo escribir muy bien dentro de un conjunto, pero los elementos a los que yo me refiera dentro del conjunto vacío van a ser cosas inexistentes. Entonces el conjunto vacío sigue sin tener elementos. Por ejemplo, si yo coloco el conjunto D y les digo, vamos a ver, por ejemplo aquí yo les coloco niños de 8 brazos y 5 ojos. ¿Sí? Entonces yo tengo mi conjunto D y escribí dentro de mi conjunto D. Sin embargo, mi conjunto D es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no existe niños de 8 brazos ni de 5 ojos. Entonces nosotros podemos colocar el conjunto vacío como un conjunto sin nada dentro, ¿verdad? Que no hayamos escrito nada. O bien colocar un conjunto con objetos inexistentes. Y al momento de tener elementos inexistentes también se forma un conjunto vacío, ya que no existen esos elementos, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto vacío, niños, es aquel que no posee elementos. Ya sea que nosotros lo pongamos vacío, realmente así, sin colocar nada dentro del conjunto, o bien colocando elementos inexistentes, ¿verdad? De una u otra forma, los conjuntos son vacíos, ¿sí? Aquí se dan cuenta. C es un conjunto vacío porque no tiene ningún elemento, no escribí nada dentro del conjunto C. Y D también es un conjunto vacío porque a pesar de que yo escribí algún elemento, es un elemento inexistente. Por lo tanto, también se forma un conjunto vacío, ya que ese elemento nunca lo voy a poder ver ni lo voy a poder tener. Es un conjunto inexistente, ¿verdad? No existen esos elementos. Luego tenemos el conjunto finito. ¿Sí? Conjunto finito es aquel cuyos elementos se pueden contar. ¿Sí? Quiere decir que los elementos del conjunto finito sí los voy a poder contar. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto Z, vamos a poner aquí. Y en este conjunto yo coloco días de la semana. ¿Sí? Niños, este es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque yo puedo contar los días de la semana. ¿Cuántos son los días de la semana? Son 7, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, días de la semana es un conjunto finito porque yo puedo contar sus elementos. Yo puedo saber la cardinalidad de ese conjunto, ¿sí? Entonces, conjunto finito va a ser todo aquel conjunto al que yo le pueda contar los elementos. Otro ejemplo podría ser niños de sexto primaria, ¿verdad? Yo puedo contar cuántos niños hay en la clase de sexto primaria, por lo tanto sería un conjunto finito. Luego tenemos el conjunto infinito, que es lo contrario al conjunto finito, ¿verdad? El conjunto infinito es aquel conjunto cuyos elementos no se pueden contar, ¿sí? Es todo lo contrario al conjunto finito. Los conjuntos infinitos son aquellos donde sus elementos no se pueden contar. Son tantos que yo no los puedo contar, ¿verdad? Y una peculiaridad del conjunto infinito es que yo no lo puedo escribir ni lo puedo representar de forma gráfica ni de forma enumerativa, solo descriptiva, ¿verdad? Porque al ser tantos elementos yo no podría completar todos los elementos en forma gráfica y en forma enumerativa. Entonces, por ejemplo, aquí en el conjunto V vamos a tener el siguiente conjunto: las estrellas del universo. ¿Sí? Las estrellas del universo son infinitas. ¿Por qué? Porque yo no puedo contarlas. Es imposible que yo cuente las estrellas del universo. Entonces yo tengo un conjunto infinito. No puedo representarlo de forma gráfica porque no sé cuántas estrellas tendría que dibujar. Tampoco lo puedo representar de forma enumerativa porque no sé cuál es el nombre de todas las estrellas ni cuántas estrellas tendría que escribir, ¿verdad? La única forma de representar un conjunto infinito es de forma descriptiva, ¿verdad? Así como lo hice yo aquí, que sería las estrellas del universo. Es un conjunto infinito. Otro conjunto infinito podría ser, niños, los granos de arena, ¿sí?
no la arena, sino que los granos de arena, porque los granos de arena son los que yo no puedo contar, ¿sí? Los granos de arena son infinitos. Imagínense que fueran ustedes a una playa. No sé si ya han ido todos a la playa, pero imagínense que están en la playa y alguien les dijera que cuenten todos los granos de arena que hay ahí en esa playa. Sería imposible, ¿verdad? Son tantos, tan pequeños los granos de arena, contar uno por uno. Sería imposible para todos nosotros poder contar los granos de arena. Inclusive si reuniéramos a todas las personas del mundo, sería imposible contar los granos de arena de una sola playa, ¿sí? Porque son muchísimos. Entonces, los granos de arena también representan un conjunto infinito. Estos son los cuatro primeros tipos de conjuntos. Vamos ahora con el siguiente, que sería el conjunto universal. ¿Qué es un conjunto universal? El conjunto universal, niños, es aquel conjunto que posee varios subconjuntos, ¿sí? Vamos a colocar aquí. Es aquel conjunto que posee varios subconjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto universal va a ser aquel conjunto del cual ustedes puedan sacar otros conjuntos más pequeños con los elementos de este. Por ejemplo, si yo les coloco aquí eh, colores, ¿sí? El conjunto universal sería colores. Solo colores. ¿Sí? Ese sería mi conjunto universal. Es un conjunto que posee todos los colores, ¿sí? Por eso se llama universal, porque posee todo sobre algo, ¿sí? Si yo voy a hablar de colores, por ejemplo, entonces el conjunto universal va a poseer todos los colores. Nosotros hemos visto expresión artística y sabemos cuáles son los tipos de colores. Entonces, del conjunto universal yo puedo sacar varios subconjuntos, ¿sí? Podría sacar el subconjunto A, que son los colores primarios, ¿sí? Ese sería el primer subconjunto que yo podría sacar, ¿sí? También podría sacar el subconjunto B, que sería morado, verde y anaranjado, ¿sí? Que morado y verde y anaranjado nos dan los colores secundarios. Podría sacar también un subconjunto de colores terciarios, podría sacar un subconjunto de colores cuaternarios, podría sacar un subconjunto de colores neutros, podría sacar un subconjunto de colores cálidos, un subconjunto de colores fríos, un subconjunto de colores favoritos de alguien, ¿verdad? O sea, se pueden sacar infinidad de subconjuntos con el conjunto universal. Entonces el conjunto universal, niños, va a ser aquel conjunto que posea varios subconjuntos, o sea que va a ser un conjunto al cual ustedes le van a poder sacar otros conjuntos con los mismos elementos que tiene ese conjunto, ¿sí? Les vamos a colocar entonces aquí también la definición de subconjunto. Ya saben que subconjunto es un conjunto que se forma con los elementos, con algunos elementos, vamos a colocar, con algunos elementos de otro conjunto, ¿sí? Entonces, un subconjunto siempre va a ser un conjunto que se forme a partir de otro conjunto, ¿sí? Entonces, el conjunto universal, en este caso que les di el ejemplo, es colores, entonces sus subconjuntos serían A y B. Colores primarios, porque del conjunto universal estoy sacando ahora para el subconjunto solo de colores primarios, y el subconjunto B de solo colores secundarios. Puedo tener también otro ejemplo. Si yo tengo el conjunto universal días de la semana, ¿sí? Días de la semana. Acá lo vamos a encerrar en llaves. Ahí está. Tenemos nuestro conjunto universal, entonces, días de la semana. ¿Cuáles son los subconjuntos que yo puedo sacar aquí? Pues puedo sacar un subconjunto A de fin de semana, por ejemplo. ¿Sí? Fin de semana. ¿Cuáles son los días que conforman el fin de semana, niños? El sábado y el domingo, ¿verdad? Entonces ese sería un subconjunto. El subconjunto B podría ser entre semana, días de entre semana, que son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? También podría colocar los días más divertidos de la semana,
que podrían ser viernes y sábado, ¿verdad? O colocar un subconjunto de solo el peor día de la semana, que todos decimos que es el lunes, ¿verdad? Entonces se pueden sacar muchos subconjuntos del conjunto universal que es días de la semana, ¿verdad? Entonces con los elementos de un conjunto universal nosotros formamos un subconjunto. Por eso estos dos tipos de conjuntos van siempre de la mano uno del otro, ¿verdad? Entonces eso sería todo por hoy, niños. Vamos a resolver un pequeño ejercicio entonces en nuestro cuaderno sobre el tema de conjuntos que acabamos de ver. Y ya luego pues vamos a ver qué tal, cómo comprendieron. Y pues si ya todo está comprendido, nos toca ver la próxima semana ya las operaciones entre conjuntos que ustedes ya saben que son la unión, la intersección, diferencia, diferencia simétrica y el complemento, ¿verdad? Ya son temas que ustedes veían desde la primera unidad en años anteriores, temas fáciles que llevamos viendo desde primer. Imagínense desde que empezamos en cuarto nosotros que llevamos viendo estos temas, ¿verdad? Y ustedes me dijeron la vez pasada que los miraban desde primero, creo yo. Entonces es un tema que ustedes ya van a dominar a la perfección. Como les digo, este solo es como un pequeño repaso para ustedes. Entonces los veo luego y espero que les haya gustado la clase.